El libro Alas rotas, cómo prevenir la violencia sexual infantil y ayudar a las víctimas, expone una reflexión en torno de la violencia sexual infantil desde el enfoque de diversos colaboradores en distintos ámbitos públicos y privados, académicos, educativos, de salud y de asociaciones civiles. En este trabajo, la senadora Josefina Vázquez Mota pone voz a las víctimas exponiendo historias y experiencias que lamentablemente llegan a vivir nuestros niños, niñas y adolescentes diariamente, exponiendo así ambas vertientes, la de las víctimas y la de los expertos desde sus diferentes disciplinas. Tengo en la línea telefónica a la senadora Josefina Vázquez Mota. ¿Qué tal, senadora? ¿Cómo estás? Pascal, qué gusto me da saludarte. Muy bien. Gracias por permitirnos presentar Alas Rotas. Alas Rotas, querido Pascal, es mucho más que un libro. Alas Rotas son las voces de cerca de 5 millones de niñas y niños que hoy en nuestro país están siendo víctimas de este crimen de violencia sexual. En Alas Rotas vamos a encontrar uno de los mejores programas de prevención del mundo que la comunidad judía de México nos comparte y nos enseña que a partir de los 3 años de edad tenemos que ir acompañando y entrenando, informando a las niñas y a los niños para que sean menos vulnerables a este crimen. Es un crimen que en su gran mayoría, Pascal, como tú bien lo sabes, se comete no por los lejanos, sino por los más cercanos. Es un crimen que destruye las vidas de millones de seres humanos en nuestro país. Y en este programa de prevención vamos a encontrar también indicadores muy claros de comportamientos que cambian en las niñas y en los niños cuando tienen cerca a un agresor sexual, a un depredador sexual. Vamos a encontrar en Alas Rotas también, como bien lo decías, testimonios que nos enseñan que ninguna familia estamos, digamos, exentas del riesgo de un depredador sexual. Suelen ser cautivadores, es muy difícil identificarlos. La mayoría están dentro del metro cuadrado de la niña y del niño, el padre, el abuelo, el compadre, el tío, el vecino, el hermano. Y aquí Katina Medina Mora nos lleva de la mano a su propia vida y nos dice que a los 12 años de edad, el que era el mejor amigo del papá, que iba a todas partes con ellos, empezó a cometer este crimen contra ella. Y ella no alcanzaba a entender la dimensión de esta destrucción y siendo una niña protegió a su papá para que no perdiera a ese supuesto amigo, aunque a ella le destruyese la vida. Pero también está Maide, y Maide Pascal nos cuenta cómo a los 5 años, estando en el kinder, un hombre de 90 años iba por ella, era el abuelo, y este hombre la empezaba a ser su víctima de violencia sexual. Hay que recordar que un depredador sexual ataca al menos 60 veces en su vida. Y Maide nos cuenta y nos dice, amo a mis padres, pero también los odio, porque ellos lo supieron. Ellos me llevaron al psicólogo. Dejamos de ir a esa casa un tiempo, pero después regresamos. Y en mi fiesta de 15 años, él estaba ahí, mi abusador, el que me destruyó la vida. Y mis padres me obligaron a estar con él y volver a convivir. A Maide le dedicamos la contraportada de este libro que dice, no más secretos sucios, no más complicidad, no más encubrimiento. Porque imagínate el poder de un adulto sobre una niña o niño. Es un crimen, Pascal, que nuestro país empieza desde los 0 meses de edad. Somos un país consumidor, desgraciadamente, de pornografía infantil. México le aporta al mundo el 70% de toda la pornografía infantil que se ve en Qué el terrible. planeta. Somos ya, Pascal, hoy, el día de hoy somos el segundo lugar de turismo sexual infantil de todo el mundo, solo por debajo de Tailandia, el paraíso de los depredadores sexuales. Por eso es Josefina, que a las frutas, ¿cuáles, déjame preguntarte, cuáles son algunas de las señales? Porque yo creo que el problema empieza ahí, o resolver el problema empieza ahí. ¿Cómo detectar las señales de que un niño en casa, un niño que conocemos, eh, tiene, digamos, cuáles son las señales de que es víctima de violencia sexual? mira, hay muchas señales. Por ejemplo, en el primer capítulo, Moisés Laniado nos dice si el niño, por ejemplo, empieza a tener un comportamiento muy diferente, si deja de comer o come impulsivamente, si el niño tiene dolor en sus áreas genitales,
si el niño tiene miedo de encontrarse con un adulto, si el niño empieza a tener periodos largos de no poder dormir, de no conciliar el sueño, si el niño que hablaba mucho deja de hablar o deja de jugar. Hay un capítulo, Pascal, interesantísimo de la doctora Cecilia López, que es una especialista argentina reconocida mundialmente y que en Alas Rotas nos enseña a leer dibujos. Ella nos recuerda algo muy importante que luego olvidamos. Las niñas y los niños no hablan el lenguaje de los adultos. Las niñas y los niños hablan un lenguaje diferente. Y desde muy pequeños, ella ha detectado en los dibujos cómo los niños denuncian este crimen. Por ejemplo, cuando dibujan rostros que no tienen ojos, que no tienen boca, que no tienen manos, cuerpos sin piernas, o cuerpos con manos muy grandes, como tratando de defenderse, casas con muchas chimeneas. Las chimeneas parece ser un indicador muy fuerte que delata esta violencia sexual, soles que se ponen al revés, y estos gráficos, algunos de ellos están en Alas Rotas. Y otra señal es muy importante, soy Pascal, es a través de Internet. Hay un capítulo muy, muy bueno, muy interesante sobre los ciberdelitos, la ciberpedofilia. Hoy más del 90% de estos crímenes, Pascal, se hacen por redes sociales. Y Sofía nos cuenta su caso. Y nos cuenta Sofía cómo, siendo parte de una familia muy amorosa, este delincuente entra hasta lo más íntimo, a su teléfono celular, y cuando le provoca y la va llevando, ella sube sus imágenes, siendo una niña, sus imágenes desnuda, y se da cuenta que ya está en la nube y trata de suicidarse. Los papás logran rescatarla. Yo les digo a toda la comunidad que nos acompaña, Pascal, que pues evidentemente el Internet tiene grandes ventajas, pero también tiene lados muy oscuros. Y en las redes sociales, en ese teléfono, en esa tablet, es donde viven los criminales 24 horas, 7 días a la semana. El libro nos va llevando de la mano también a cómo acompañar a las víctimas y a cómo prevenir. Por ejemplo, si tú le dices a una niña o un niño de 3 años, oye, cuando vas a la playa o a una alberca, todo lo que tapa tu traje de baño, nadie lo puede tocar. Y ese niño necesita adultos que sí le crean, Pascal. Porque aquí hay un principio básico y es yo sí te creo. A la mayoría, más del 90%, cuando un niño, una niña se atreve a hablar, no le creen, lo maltratan aún más. Fíjate el caso de la doctora de Chiapas, 23 años, lo acabamos de vivir en nuestro país. Ella denunció, ella dijo, me están acosando, tengo miedo, cámbienme de lugar. Y no pasó Y nada. nadie la quiso escuchar, Pascal, no Sí. le creyeron y la echaron a los brazos de su asesino. Y en esta pandemia, este crimen de violencia sexual, lejos de disminuir, ha Eso te quería crecido. preguntar, ¿ha Porque aumentado de acuerdo con las cifras, de acuerdo con las denuncias? ha aumentado brutalmente. El informe de Redim, que se acaba de presentar de esta red de protección a la infancia, te dice que la violencia, y incluyendo la violencia sexual, ha aumentado en más de 150%. Imagínate a la niña y al niño que en ese metro cuadrado viven con ese criminal. No son hogares, Pascal, son infiernos. Y yo quiero agradecer mucho también al doctor Santiago Nieto, que ha sido un aliado invaluable contra este crimen de violencia sexual. Él hace el prólogo de Alas Rotas y nos dice que después del crimen organizado, el negocio más rentable del mundo, y México no es la excepción, es el crimen de violencia sexual contra niñas y contra Qué niños. terrible. Yo, de verdad, Josefina, Pascal, quizá un obstáculo que encuentran muchos padres, familiares para poder interesarse en el tema y encontrar una salida, una respuesta, es que no conocen el camino para denunciar. Es que les resulta, aparte de muy impactante, aparte de que muchas personas, creo, reaccionan ante esto, pues primero con vergüenza. El camino para la denuncia suele ser muy complicado. ¿Qué se puede hacer para aligerar esa carga? fíjate que tienes toda la razón. Tenemos como 3 capítulos dedicados justamente a este proceso, porque hay quienes piensan que cuando llegan a denunciar ya se resolvió y no. Ahí puede empezar un proceso de muchos años, Pascal, Ujú. en donde incluso se revictimiza a quien ya ha sufrido tanto y en donde ya hemos hablado al momento con un buen número de gobernadores, con la gobernadora de Sonora también, que es urgente capacitar al Ministerio Público, a los jueces, a los peritos,
La Policía Científica ha hecho un trabajo extraordinario. En el Senado estamos por cambiar la ley porque aquí un criminal de violencia sexual en México a los 3 años está libre y puede seguir cometiendo una y otra vez este crimen. Y en los países más avanzados, donde las niñas y los niños sí se reconocen como sujetos de derechos, este crimen no prescribe jamás. ¿Qué quiere decir? Que pueden pasar 10, 20, 30 años, la víctima siempre va a tener acceso a la justicia. Nos decía la doctora Lira, que es parte del libro, ella atiende en perinatología casos de niñas y adolescentes embarazadas, y nos cuenta cómo llegan las niñas de 9 años embarazadas sin saber qué está pasando dentro de su cuerpo, y cómo una niña de 12 años a la hora de dar a luz le preguntan si quiere escuchar el llanto de ese bebé, dice no, quiero que me duerman y quiero que me pongas, le dice a la doctora, quiero que me pongas un aparato porque sé que regresando a esa casa van a seguir haciendo esto conmigo. Fíjate el drama en el que estamos. Entonces el libro también nos va llevando de la mano cómo llegar al Ministerio Público, qué organizaciones de la sociedad civil están acompañando de manera pro bono, pero es urgente, Pascal, que voces como la tuya, la de los medios, se sumen y que esto que está sucediendo, este crimen, se dé en todas las carreras de derecho, de medicina, que demos instrumentos a los médicos, a las doctoras para denunciar, a las maestras, a los maestros, y también evidentemente tener un registro de depredadores sexuales como hay en otros países del mundo, que así cuando piden una carta de antecedentes penales, cuando alguien pide un trabajo en un club deportivo, un padre, un pastor en una iglesia, los propios vecinos, en fin, comprueben que no estén en ese registro de depredadores sexuales y que el empleo que les den jamás tenga que volver a ver con una niña y con un niño. Por eso es que en este país es tan fácil que vayan saltando de una iglesia a otra, de un club deportivo a otra, de una casa a otra, porque evidentemente no hay ni siquiera, digamos, frentes o muros que detengan este crimen. En todo esto estamos trabajando y requerimos el trabajo de toda la comunidad y hay que romper mitos y tabúes, Pascal. Hay que hablar de esto con las niñas y los niños. Hay quien dice, les vas a quitar la inocencia. No, les vamos a quitar la ignorancia, porque reitero, este crimen se comete por los que sí conocen, la niña y el niño, por los que lo amenazan, por los que le hacen sentir culpable. Los testimonios son desgarradores porque son ciertos. Así que Alas Rotas nos lleva por todo el camino de prevención, de acompañamiento, de denuncia, de qué sí se debe hacer, de qué sí se puede hacer y de qué debemos hacer cada quien en nuestro metro cuadrado a partir del día de hoy. Bueno, pues ahí está Alas Rotas, cómo prevenir la violencia sexual infantil y ayudar a las víctimas, una compilación de la senadora Josefina Vázquez Mota con un prólogo de Santiago Nieto Castillo. Josefina, por cierto, en Grijalbo está este libro. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana. Al contrario, Pascal, y te voy a agradecer mucho que en este espacio que siempre ha sido tan abierto puedas darle voz a las víctimas y a los coautores, coautoras de este libro, porque tenemos mucho que aprender y muchísimo más que hacer todavía. Un abrazo fuerte. Gracias, Pascal. Igualmente, Josefina, gracias.